Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente estamos con Historia Total en el ciclo Historia del Partido Unificado Marateísta. La juventud marateísta cumplió un rol importante en el periodo de desarrollo del Partido Unificado Marateísta. Estamos ahora justamente con dos compañeros y compañeras representantes de ese periodo, Eduardo González y Rosana Mendoza. ¿Cómo están? Gracias por estar acá, Eduardo. Gracias, Augusto. Para poder conversar sobre esa etapa tan importante de la izquierda peruana en la que ustedes también cumplieron un rol bastante bueno, ¿no? Bien, ¿en qué etapa estamos cuando ustedes militan en la juventud marateísta? Bueno, a mí me parece interesante que muchas de las personas que entran a ese organismo, Juventud Marateísta, no venían de ninguno de los partidos que habían formado el PUM. Es decir, el PUM era su primera experiencia política y su primera identidad, cosa que es interesante e importante en una izquierda que había sido tan fraccional, ¿no? Incluso en la existencia del PUM, las distintas agrupaciones o tendencias a veces respondían a los partidos que habían sido la formación del partido. En términos de la juventud, sin embargo, lo que yo me acuerdo de mis compañeros eran en su mayoría gente que entra a la izquierda con Izquierda Unida y con el PUM como identidad inicial. Y esos son los medianos y tardíos 80s, ¿no? En mi caso, el momento tal vez más impactante es la masacre de los Penales. Es junio del 86. Claro. ¿No? Junio del 86 yo estaba todavía en letras, en la universidad, y recuerdo que fue un shock, ¿no? Que fue un shock verdaderamente fuerte, impactante, un momento de gran terror, ¿no? En Lima. Recuerdo la manipulación de la información que hacía el gobierno de Alan García en ese momento para sembrar terror. Y creo que fue un momento muy decisivo, ¿no? Culturalmente para una generación, pero creo que políticamente también, porque de alguna manera desvalorizaba la idea de que en ese momento vivías en una democracia, ¿no? Si un gobierno democrático civil puede hacer lo que hizo el gobierno de García delante de todo Lima, porque el frontón pues está ahí en medio de la bahía, Pero además cualquier cosa puede pasar. Recuerdan, se desarrollaba la Internacional Socialista, ¿no? Claro, claro. Yo me integro más o menos en esa época, comienzos del 86, cuando participaba en un grupo que se llamaba María Micaelas. Éramos un grupo de chicas de diferentes facultades que queríamos descubrir el feminismo, queríamos entender esos temas, esas agendas, y no encontrábamos el espacio en la universidad. Entonces nos juntábamos para discutir esos temas y creo que llamamos la atención de nuestros compañeros que ya eran militantes del partido. Algunos sí venían de alguna de las tres vertientes, y entonces empezaron a acercarse a nosotras. Y era esa la manera en que se captaba a los jóvenes, ¿no? Se acercaban, nos conversaban, nos invitaban a algún taller, a algún círculo, nos invitaban a conversar, a contarnos lo que hacían como partido y a interesarnos en la política partidaria, ¿no? Entonces yo ya era activista, digamos, en este grupo, en este colectivo María Micaela, pero no me daba miedo incorporarme a un partido político. Ya el país estaba convulsionando por todo lo que era el conflicto armado interno. No lo entendíamos como conflicto armado interno, pero no, a mí en particular me asustaba mucho lo que estaba pasando en la realidad peruana. Entonces se nos acercan los compañeros para invitarnos, y esa fue la puerta de entrada, ¿no? En etapas además, porque comenzamos como periferia primero, ¿no? ¿Recuerdas? Pero Luego, ¿qué es lo que hace que se integren? O sea, porque había diversas opciones en la izquierda, sí, en una izquierda mucho más fuerte que la que hoy tenemos, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que opten por el Partido Unificado Marateísta? Es que no sé si había mucha opción en el sentido de que uno se acercaba a quien estaba ya cercano, ¿no? Entonces, para comenzar, había un movimiento estudiantil fuerte y activo. Entonces, todos los años las elecciones a Centro Federado o a Federación, estoy hablando de la Católica, eran bastante activas.
Y entonces, evidentemente, uno ya estaba en ciertos círculos, ¿no es cierto?, de activismo. En la católica ocurre que el partido más fuerte era lo que vendría a ser el PUM, ¿no? Y había también compañeros de Patria Roja y compañeros que luego se dio en llamar los cristianos de izquierda. Y el PSR. Y había PSR, ¿no? Nano Guerra García era el responsable de esa agrupación. Entonces, esos eran los grupos de izquierda más activos. Y uno, pues, iba a caer en alguno, ¿no? Que haya yo terminado en el PUM en vez de Patria Roja tenía que ver con que yo estudiaba en letras y en letras no había, creo, un solo integrante de Patria, ¿no? Y me parece que era más eso, honestamente. Hay un elemento de azar, ¿no? Involucrado. Y además había una identidad que yo creo es importante decirlo, más amplia de izquierda. Caer en un partido era una cosa rara porque en realidad uno se sentía primero de izquierda y después ibas aterrizando en una identidad partidaria específica. ¿Y en tu caso, Rosana? Sí, yo concuerdo con Eduardo, ¿no? Yo ya me identificaba como izquierdista, a pesar de que estuve en un colegio parroquial, católico, de La Victoria. Llego a la universidad, pero pues ya tenía una identidad como izquierdista, yo me autoidentificaba como tal. Y el PCR me iba rondando también, ¿no? Y se acercaban los compañeros con esas mismas dinámicas de invitarnos a conversar, a los círculos, pero la verdad es que en mi caso sí tuve posibilidad de optar. Y éramos varios amigos, además de ciencias, de letras, de sociales, y decíamos, no, esta opción no nos convence. Me gusta más que el Partido Unificado Mariateguista sea más amplio, me gusta que esté en las luchas, que hayan estado con los campesinos, con los mineros, con los barrios, entonces era algo que nos ganaba, ¿no? En mi caso. Y me sentí más identificada y entonces acepté pasar por toda la etapa de ingreso al partido, ¿no? Te decía, era periferia, luego premilitancia, entonces conformamos las precélulas y luego recién, si el partido, la Juventud Mariateguista, el responsable político en la Católica, consideraba que ya estábamos, digamos, habíamos alcanzado un cierto nivel de formación y nos veía identificados con el partido, entonces ya nos invitaban a ser parte formalmente. Todo eso tiene mucho valor simbólico, porque no es que uno, ya, yo quiero ser y me integro, era también mostrar tu compromiso, ¿no? Evidenciarlo en el estudio, evidenciarlo en las acciones, vamos a hacer una pinta, vamos a apoyar la movilización, vamos a sacar un volante, y todo eso nuestros compañeros lo observaban, ¿no? Decían, ya, la compañera está bien, hay que traerla ya a militar a la célula. Bueno, otra cosa importante, no sé, Rosana, en tu caso, era la visibilidad pública de ciertos cuadros de izquierda. O sea, ya en ese momento hay parlamentarios, alcaldes, personalidades públicas de izquierda que generan atención. Y honestamente el PUM tenía, yo creo, los mejores. Javier Díaz-Canseco, que se había ya erigido como un líder parlamentario alrededor de los temas de corrupción y derechos humanos. Carlos Malpica, que era senador y era, pues, además de senador, un estudioso de la estructura económica del país. Ricardo Letts, que era muy visible, evidentemente, ¿no es cierto?, por su energía, ¿no? Su intransigencia, pero claro, a mí me parece que eran los activistas más visibles. También es una época de importantes huelgas mineras y campesinas, en donde la dirigencia venía fundamentalmente del PUM, entonces era fácil también ir generando una simpatía hacia el partido. Y había una característica que lo comenté en algún momento con Eduardo Cáceres respecto del PUM, que era un partido bastante amplio, ¿no? O sea, carecía, creo yo, de la rigidez de los viejos PCs, ¿no? Probablemente por su tradición de nueva izquierda de los años 60, ¿no? Pero que permitía de alguna forma que mucha gente se integrase con más facilidad que a las viejas estructuras de los PCs, ¿no? En el partido creo que se veía eso con mucha claridad, ¿no? Y también lo que tú acabas de señalar, la presencia campesina, la presencia minera, la presencia estudiantil, ¿no?
hubo un trabajo importante, por ejemplo, con la trabajadora de azucareros también, ¿no? Que estuvieron durante años en manos del APRA, ¿no? Pero eso explica algo, por qué entraron, Sí. pero por qué se quedaron en un periodo tan convulso, ¿no? En el que sí, pues efectivamente hubo un conflicto armado interno de enormes dimensiones, ¿no? Y ustedes decidieron quedarse en la militancia, ¿no? Los jóvenes tomábamos posición, ¿no? No era solamente ya esa identidad que de alguna manera pues nos daba fuerza, el autoidentificarnos como izquierdistas, como miembros del partido, como miembros de Izquierda Unida, y eso era muy poderoso, no era algo que lo asumíamos como, no sé, pertenecer a un club o a un, o, no sé, o algo que sea de afición, sino realmente era un compromiso que nos habitaba fuertemente. Y lo asumíamos como un compromiso de vida. Ahí no solamente estábamos involucrados en pensamiento, estábamos involucrados sentimentalmente con la militancia, porque todo eso implicaba ser militantes, ser comunidad, ser compañeros, apoyarnos, estar al lado de las luchas, y todo lo que teníamos que hacer lo hacíamos. Entonces se asumía con mucha responsabilidad. Y haber decidido entrar al partido era eso, era esa firmeza de pasar 1000 situaciones, pero era lo que habíamos optado. Estamos hablando de un tiempo, como tú dices, muy convulsionado, y sentíamos que estábamos llamados a asumirlo. Nuestros compañeros en la vanguardia, en el liderazgo, nos lo mostraban con su propia vida. Lo veíamos además en nuestros líderes sindicales, obreros, campesinos, y para nosotros esa era una enorme motivación, ¿no? No podíamos quedarnos fuera y no dejar de ser actores políticos en un tiempo en que estábamos llamados a hacerlo, ¿no? Yo al menos lo sentía con esa fuerza. En cuanto a ti, Eduardo. Bueno, sí, es un sentimiento además de gran urgencia, ¿no? Es un país en donde sientes que todo se está rompiendo todo el tiempo, ¿no? Es decir, no era una situación como la actual donde tú sientes más bien grisura, falta de esperanza, ¿no? Porque todo está estancado y parece quedarse estancado, sino más bien era un país en enorme ebullición, ¿no? Y donde podía romperse en direcciones muy distintas, ¿no? Sendero estaba activo por un lado y tenía pues una noción de sociedad terrible, el APRA tenía pues grupos paramilitares de ultraderecha, ¿no? Actuando y te daba pues la impresión de un golpe de Estado sin golpe. Entonces esa sensación de urgencia creo que hacía que o te retires completamente o dobles tu apuesta y entras, que creo que es lo que pasaba. Lo otro es una cosa que Rosana ha mencionado, que la militancia era un proceso por fases, es decir, uno iba pasando fases, ¿no? Y uno sabía que iba pasando esas fases, ¿no? Y de mayor compromiso, de mayor dedicación. Por eso había pre-militancia, pre-célula. El momento de ir pasando y de llegar a la militancia del partido indicaba que ya habías tenido un momento de formación y de experiencias que te hacían sentir una identidad mucho más fuerte. ¿Y cómo eran las reuniones de la Juventud Marateísta? A ver, cuéntenme eso. ¿Cuáles? ¿Las formales o las divertidas? Todas. Porque vivimos todas. Todas. Porque eso también es importante, Claro, ¿no? Nunca dejamos de ser A jóvenes. veces, claro, no había por qué hacerlo tampoco, me imagino. A veces en las reuniones no formales es donde se deciden finalmente las cosas o el rumbo de las cosas, ¿no? A ver, cuéntenme, ¿cómo fue eso? Bueno, nosotros teníamos nuestras reuniones de célula, semanales, decidíamos siempre con mucho cuidado porque había una amenaza en torno, ya sea desde las fuerzas del orden o desde los partidos que estaban alzados en armas, pero siempre nos cuidábamos de que estemos protegidos en un lugar seguro, decidíamos la hora, el lugar, no había celulares, así que llegábamos, nos reuníamos y teníamos una agenda, siempre le dábamos un tiempo para el análisis de la realidad, para leer las directivas que nos enviaba el partido, cuál era la agenda o las acciones que teníamos que realizar.
hablábamos de cómo teníamos que fortalecer la organización, cómo teníamos que crecer, si había algo en la coyuntura universitaria, un proceso de elecciones, también decidíamos juntos cómo íbamos a liberar esa campaña, si íbamos o no a un centro federado, en fin, era toda una agenda organizada, que la sabíamos con anticipación, así como el lugar donde nos íbamos a reunir, y ahí podíamos pasar 2, 3 horas discutiendo toda hasta agotar la agenda, y siempre terminaba con tareas. Entonces cada compañero sabía lo que tenía que hacer. Quienes eran los compañeros más visibles, digamos, para el escenario universitario, para, digamos, entrar a hacer bajada a aulas o ser candidato a alguna elección, pues estaba allí. Los que éramos de organización, como era mi caso, que siempre estaba como detrás, pues me tocaba, no sé, organizar, tal vez salir a hacer una pinta, porque había un paro, porque había algún acontecimiento, y entonces ya sabíamos quiénes íbamos a hacer esa tarea, quienes, digamos, tenían el potencial más de escribir los pronunciamientos o de escribir un volante, hacían esa tarea. Es decir, eso también es muy interesante ahora que lo reflexiono mientras te lo cuento, ¿no? Y es que creo que fuimos muy potenciados en lo que teníamos como capacidades, como habilidades, ¿no? Y eso creo que en términos de proceso, de participación política, de ejercicio militante, es sumamente formativo, ¿no? ¿No? Me parece que ¿Cuál ahora... es tu mirada, Eduardo, de eso? No, es verdad, la experiencia militante era aprender de todo, ¿no? Yo he aprendido pues, a hacer volantes, a mimeógrafo, ¿no es cierto? Procesos organizativos, hacer una estrategia, pensar en estrategias de largo plazo. Esas son cosas que luego me han acompañado toda la vida, ¿no? Pero la otra cosa que quería decir era que una reunión de trabajo militante, por más que fuera formal y todo, era también personal, ¿no? Es decir, cualquier cosa que pasaba en la vida de la izquierda implicaba también relaciones humanas que se tensionaban. Las rupturas que ocurrieron un par de veces fueron terribles, ¿no? Terribles en el sentido personal, ¿no? Yo he tenido pues reuniones con compañeros que en medio de la reunión se ponían a llorar porque era evidente que el partido se iba a romper, ¿no? Y que íbamos a terminar en cuerdas separadas, ¿no? Lo mismo ocurría con el análisis de la realidad, es decir, si Sendero actuaba violentamente en un lugar como Puno, eso no era un dato periodístico, eran compañeros nuestros que estaban en peligro o que en algunos casos eran asesinados, ¿no? Entonces, el debate político y toda esta organización, que efectivamente era así, era muy organizada, muy estratégica, a la vez tenía un lado humano y un lado emocional sumamente fuerte, del que yo realmente no me he percatado hasta muchos años después, ¿no? Porque en ese momento tú nada más estás en el presente, no lo evalúas, claro, no. Pero es solo tiempo después que te das cuenta lo íntimo y lo emocional que era. La tradición histórica de la izquierda es que tiene una juventud que de alguna forma es el brazo operativo, el de las banderolas, el de las pegatinas, los afiches, ¿no? ¿Cómo fue la juventud marateguista en este terreno? ¿Era la herramienta del partido o el partido daba mucho más espacio a la juventud? Yo creo que por el hecho de ser digamos, una energía vital, ¿no? Teníamos la posibilidad de hacer muchas acciones, muchas actividades, pero yo no me siento o yo no reconozco haber sido instrumentalizada, ¿no? Yo creo que asumíamos que teníamos que cumplir una serie de tareas, funcionamos con el principio del centralismo democrático, eso sí, que creo que hoy día, no sé, considero que es inviable, pero era así funcionamos y nos tocaba cumplir una tarea. Y lo hacíamos con mucha responsabilidad. Pero teníamos también nuestros momentos de discusión, teníamos un escenario donde éramos responsables, porque en la universidad también trabajamos en una política universitaria,
y nos tocaba tomar posición frente a lo que pasaba, a lo que decidían los rectores, a lo que pasaba en los gremios, nos sentíamos responsables de cómo todo lo que acontecía en el país y que no llegaba a velocidad ni en tiempo real, teníamos que introducirlo en la universidad. Esto que dice Eduardo, asesinaron a nuestro compañero en Puno, eso tenía que saberse, eso tenía que denunciarse. Y nosotros nos encargamos de eso, ¿no? de que la realidad entre a la universidad, rompa los muros de la universidad, ingrese. Porque después de todo es una universidad de élite, hay que reconocerlo. Y queríamos que nuestra presencia también sea eco de lo que pasaba en el país y ofrecer a nuestros compañeros estudiantes una perspectiva, una manera de entender esta realidad, de cuestionarla, de ponerla ahí en discusión, ¿no? Eso era parte de nuestra labor política. ¿Cómo lo sentiste tú, Eduardo? Bueno, yo creo que el partido, la lógica del partido hacia su destacamento juvenil era sobre todo estudiantil. No era que era un espacio de trabajo político en las universidades y en el gremio universitario que era la FEP. Entonces la juventud maneteguista era sobre todo juventud universitaria, ¿no? De distintas universidades del país y en Lima, pues en casi todas las universidades de Lima. Sin embargo, creo que, y esto dependía más de base a base, de grupo a grupo, también había una vocación de estos grupos de hacer cosas más allá de la universidad. Entonces, lo que yo recuerdo de la Juventud Maneteguista de Lima, por ejemplo, era que, aunque efectivamente tenía mucho activismo universitario, también hacía cosas afuera, ¿no? Es decir, había una presencia apoyando movimientos sociales, organizaciones populares, bibliotecas populares, por ejemplo, las bibliotecas populares de Caraballo, ¿no? La organización popular de la margen izquierda del río Rímac, Villa El Salvador, ¿no? Es decir, había lugares en donde era muy común, ¿no? Que integrantes de la Juventud Maneteguista se pasaran la mitad del tiempo. Y en donde había bases del partido. Y donde había, claro, es decir, la idea era lugares en donde ya había un trabajo orgánico previo, ¿no? Los universitarios del partido llegaban a fortalecer ese trabajo. A reforzar el trabajo. Claro, era eso, ¿no? Y eso tenía pues impactos también en el proceso político y social que se vivía, porque era una época de muchas protestas, ¿no? Tienes paros contra el gobierno de Alan García, por ejemplo, de esos 80, las protestas contra Fujimori cuando comienza el gobierno de Fujimori y da el shock, ¿no? En ese momento, francamente, pues no tenías a la gente de la juventud universitaria solo marchando con sus universidades, sino que podía estar basada en la margen izquierda del río Rímac y marchar por la avenida Argentina, ¿no? O en distintos lugares, porque ya te habías fusionado con bases sociales con las que trabajabas. Ese es un dato importante. Células barriales también, claro, en donde habían juventudes barriales, digamos, que probablemente también eran universitarias, pero no activaban en sus universidades, sino en sus barrios. Entonces había una juventud en Villa, El Salvador, había una juventud en Caraballo, sobre todo donde el partido tenía fuerza. Y entonces esos compañeros jóvenes no estaban con nosotros en la estructura, digamos, de juventud fundamentalmente universitaria, sino ellos tenían su activismo y su trabajo político en barrios. Pero eso no nos distanciaba, ¿no? Como dice Eduardo, a nosotros nos ha tocado estar en San Martín de Porres, ¿no? Nos ha tocado estar en Caraballo, en varios lugares, porque esa era la consigna, ¿no? Había que apoyar y fortalecer lo que ya había en estos lugares. Y Eduardo, ¿a quiénes recuerdas de esos tiempos, parte de la Juventud Maneteguista? Bueno, yo realmente a veces recuerdo los seudónimos, no recuerdo necesariamente los nombres, común, pero si fuesen nombres, ¿no? Y yo recuerdo que un momento muy importante y muy significativo de los tardíos 80s es la resquebrajadura dentro de Izquierda Unida, que viene precedida por la resquebrajadura dentro del Partido Unificado Maneteguista, ¿no? Y consecuentemente en todas las estructuras, incluida la Juventud Maneteguista. Y en la Juventud Maneteguista, en un determinado momento, el debate consiste en los llamados zorros, ¿no es cierto?, que era una postura que en ese momento consideramos desdeñosamente como socialdemócrata, ¿no?, y los llamados libios, que nos identificamos con una postura más marxista-leninista. Y en ese debate, dentro de la Juventud Maneteguista, quien encabezó la postura de los zorros era Víctor Andrés Ponce,
que era responsable de la juventud de San Marcos, hasta donde recuerdo, y a mí me tocó encabezar el debate por la católica y por los llamados libios, ¿no? Y ese fue un debate que terminó con la victoria de la línea de mayoría, que eran los llamados libios, y por eso me tocó ser responsable de la juventud por varios años. Pero mira, Víctor Andrés era integrante del partido, de nuevo, me acuerdo solamente de Chiapas, un compañero muy cercano del partido también, de una enorme actividad de inteligencia, Víctor Zamora en San Marcos, en Medicina, en San Fernando. Que fue ministro hace poco. Que ha sido ministro hace poco, ¿no? No, sí, efectivamente, yo recuerdo pues compañeros en todas las universidades, pero de nuevo, creo que me acuerdo sobre todo Chiapas. ¿Sí? Me imagino. ¿Cómo es en tu caso, Rosana? También, ¿no? Mucho, es que el tema de la chapa o el seudónimo es muy importante cuando uno ya se incorporaba formalmente a la célula, ¿no? Y nosotros decidíamos tener ese seudónimo que para cada uno tenía un valor, un significado, ¿no? Que podía ser traer al recuerdo o emular a algún compañero que luchó en alguna revolución peruana, latinoamericana, en algún momento de la historia, y entonces tomábamos ese nombre porque nos identificábamos. Entonces, es verdad, muchos nos conocemos, hasta ahora me pasa encontrarme con algún compañero en la calle, abrazarnos, sin decir nuestros nombres porque no lo sabemos. Entonces, eso tenía doble función. Por un lado era reafirmarte con el espíritu, digamos, emulando a esta persona que tú considerabas importante para ti, y por otro lado era cuidarnos también, ¿no? Cuidarnos, en un tema de seguridad. Claro. Han pasado por la juventud muchísimos compañeros que ya no están, que ya fallecieron, compañeros que han desaparecido, ¿no? Todavía nosotros seguimos preguntando por Ernesto Castillo, ¿no? Que también fue parte de la organización. Hace pocos años perdimos a nuestro compañero al Chato Machado, en fin, ¿no? Y de otras universidades también. Son compañeros que de alguna u otra manera están allí con nosotros, ¿no? Porque esta parte, digamos, que tiene que ver con la subjetividad, una subjetividad que cada cual desarrolla, pero también alimenta en la etapa juvenil con mucha fuerza, con mucha carga, está, digamos, llena de estas presencias, de estos compañeros que aunque no estén físicamente, los tenemos muy presentes en nuestro recuerdo. Si nos juntamos, los recordamos, los homenajeamos, hasta celebramos sus cumpleaños. Y con esto lo que te quiero decir, Augusto, es que la vida política partidaria estaba llena de ese sentimiento de comunidad, de hermandad, que creo que de alguna u otra manera nos ha marcado en lo que somos hoy, en lo que somos como madres, como padres, como profesionales, como activistas. Y por eso es que el tránsito por una militancia como fue en el PUM es una parte, en mi caso, no quiero hablar por Eduardo, pero es un capítulo muy importante de mi biografía y que me marca de ahí hasta hoy. Me imagino. ¿Y cómo compatibilizabas, Eduardo, el tema de las responsabilidades políticas y los estudios? Bueno, en algún momento me ganó la responsabilidad política y tuve serios problemas con mis cursos. Me tocó ser secretario de Cultura de la Federación de la Católica. Yeah. Y eso era un puesto de absoluta actividad, porque era pues pelearse con las autoridades de la universidad cada vez que íbamos a presentar una película, porque había que pelearse sobre si nos iban a permitir esa película o no, organizar, lograr los salones y aprovechar esos espacios para dar debates políticos, que era lo que nos interesaba, ¿no? En términos orgánicos y de formación. Entonces hay momentos en que sí, te gana una cosa. Luego, sin embargo, ya logré alinear más lo que yo estudiaba con lo que me interesaba vitalmente, que era la vida política, ¿no? Y más bien creo que mi experiencia política potenció mi interés en lo que yo estaba estudiando, ¿no? Al final yo terminé estudiando sociología, ciencias sociales,
me metí muy profundamente al tema de sociología urbana, Yeah. ¿no? Y terminé enfocándome en derechos humanos, por ejemplo, que creo que era una continuidad con lo que había sido mi motivación personal y íntima, que era la militancia en ese momento. Claro. Y de allí, ¿tú hasta qué año militaste? Creo que hasta el 95, más o menos, Yeah. ¿no? Desde el 86 por ahí hasta el 95, unos 10 años. Sí, más o menos. También tú por No, la misma época. yo me fui del partido más o menos en el 92, cuando yo trabajaba ya en otra estructura, estaba en la célula región central minera del partido y estuve como alrededor de 2 años y medio entre Oroya, Huancayo, atendiendo, digamos, todo el frente minero en las bases de Centromin, Perú, donde teníamos mucha presencia. Y bueno, con todo el boom de los decretos antilaborales que soltó Fujimori, nuestros compañeros, nuestros líderes sindicales terminaron en la calle. Y entonces ahí yo pasé una crisis muy dura porque estuve acompañándolos, habíamos formado también allí comunidad partidaria y lo que sucedió es que de repente todos nuestros compañeros estaban así, con sus cosas, con sus bultos en la calle, con sus hijos, sus esposas y diciendo, ¿y ahora qué hago? O sea, yo no solamente he perdido mi trabajo, he dejado de ser, digamos, el líder sindical, estoy en la calle. Se trataba de ahora cómo sobrevivo. Y a mí me tocó acompañar eso, ¿no? Esos llantos de nuestros compañeros que de repente quedaron en nada. Y entonces yo tuve allí una crisis muy fuerte porque reclamaba al partido que había que ayudarlos, que había que hacer algo, que había que solventarlos, porque algunos los despidieron con una pequeña indemnización y a otros sin nada. Y ya no podían volver a sus comunidades, la mayoría de origen campesino, no tenían casa porque la empresa les daba la casa, les daba el colegio de los hijos, pero estaban en la calle. Entonces yo entro allí en una crisis emocional muy fuerte porque ellos habían estado tan activos, yo estaba al lado de ellos y de repente eran hombres, mujeres que estaban en la vía pública sin saber qué hacer. Y bueno, obviamente el partido estaba pasando, digamos, como estructura nacional, su crisis, enfrentando todo lo que vivíamos con Fujimori en esos años y obviamente pues no iba a resolver la vida de cada uno de los por lo menos 50, 60 compañeros que estaban en esa situación. Y es ahí donde yo decido renunciar, ¿no? Me sentí molesta porque el partido no le solucionaba. Y luego ya la mayoría terminó en Huancayo, terminamos todos en Huancayo, visitándolos, compartiendo lo poco que teníamos. Fue una época muy, muy dura, pero que luego con los años comprendí que esa no era la vía en que podíamos solucionarlo, sino que además los límites del partido. Había muchos límites, el partido ya estaba pasando algunas situaciones críticas, ¿no? Ahí es donde yo me retiré. Pero es cierto que un partido tendría que haber tenido también esas otras dimensiones, ¿no? Es decir, yo recuerdo que había una ética de solidaridad muy fuerte, ¿no? Como digo, un compañero no era solamente un compañero de militancia en una organización que se llama Partido Tal, ¿no? Sino que era también un ser humano con el que te sentías muy cercano, ¿no? Entonces, tratar de resolver los problemas era una cosa que se hacía juntos, ya fuese que el problema era personal, o el problema era familiar, o el problema era de estudios, ¿no? Había un esfuerzo de trabajo. Ahora, que los partidos no hayan sido capaces de enfrentar también esa situación social, concreta, de personas en situaciones terribles, es una debilidad, ¿no? El partido tendría que haber sido, además de una organización política con toda la energía que tenía, ¿no es cierto?, también tener ese tipo de espacios y de estructuras para poder atender esas dificultades, porque si no, no estábamos desarmados ante las acciones de los distintos gobiernos. De alguna forma siento yo que el tema personal se minimizaba a nivel de la estructura partidaria, ¿no? O sea, el partido estaba para las grandes preocupaciones nacionales, ¿no? Pero en términos de partido no estaba para los temas personales. Eso estaba más bien entre los compañeros de las instancias, ¿no?
de la organización, ¿no? Pero no como política partidaria. Es decir, cómo atendemos a estos casos, ¿no?, que están sucediendo. Porque ni siquiera es para preverlos, sino que ya estaban sucediendo, ¿no? Así es. Bueno, y después de esa experiencia que ha marcado su vida, ¿no?, ¿qué han hecho? ¿Qué has hecho, Eduardo, después de eso? Bueno, yo tuve la increíble suerte de conseguir una beca a mediados de los 90s, después de la segunda elección de Fujimori, cuando Fujimori le gana a Pérez de Cuéllar, Claro. ¿no? Y francamente mi sensación era, a ver, de enorme derrota política, ¿no es cierto?, de las izquierdas, no solo de las izquierdas, sino de todo el gran frente que se había armado para enfrentar a Fujimori, de enorme desarme del movimiento social, una victoria de Fujimori que realmente era legítima, había ganado. No había cómo había ganado. negarla, ¿no? No, claro, no había cómo negarla. Y yo creo que ese es un momento en el que yo realmente siento la necesidad de estudiar y de pensar y de tomar cierta distancia, ¿no? Y es lo que tuve la suerte de hacer. Me fui a hacer una maestría y a leer, a estudiar, a comprender. Y lo que me puse a hacer fue investigar, curiosamente, toda la teoría política que pudiera leer sobre cómo ocurrían las transiciones desde las dictaduras hacia las democracias. Porque yo estaba interesado en cómo va a caer Fujimori, qué puede ocurrir para que caiga. Y eso fue lo que hice. Y en ese proceso, pues yo además me preguntaba, ¿y qué hacer con respecto a los crímenes que han hecho estos regímenes? ¿No? ¿Qué hacer con respecto al hecho de que mi generación tiene compañeros desaparecidos, muertos, asesinados? O sea, ¿qué hacemos con eso? Y creo que fue la fusión de mi interés en la sociología y la ciencia política con mi interés en los derechos humanos. Y es lo que he hecho después. Los últimos 20 años han sido de trabajo en el campo de los derechos humanos. Qué bien, Eduardo. ¿Y en tu caso, Rosana? Mi trayectoria fue bastante sinuosa porque yo dejé en principio la universidad faltándome muy poquito para acabar la carrera de educación. Y intenté continuar mis estudios en la Universidad Nacional del Centro, porque fue mi nuevo destino, ¿no?, por el trabajo partidario. Pero viví un tiempo muy terrible porque en esos años asesinaban prácticamente un estudiante al día, y si no lo mataba alguien del ejército o de las fuerzas paramilitares, lo mataba Sendero. Entonces logré hacer mi traslado como estudiante para poder continuar, pero era tal el riesgo que mis propios compañeros del partido de Huancayo me alertaron y me dijeron: no vuelvas a la universidad, eres una persona sospechosa que ha llegado de Lima a trabajar acá, y los de Sendero creen que eres una infiltrada del ejército, y los del ejército creen que tú eres una infiltrada de Sendero. Así que no pude continuar mis estudios. Y luego de la crisis, del distanciamiento con el partido, me dediqué a trabajar, a criar a mi hijo, y pude terminar la universidad con mi hijo al lado, de 10, 11 años, en un programa de complementación pedagógica. Terminé mis estudios, saqué mi bachillerato, mi licenciatura, y recién de allí me puse a estudiar en serio. Hice mi maestría en San Marcos, en política social, convención en promoción de la infancia. Yo ya venía muy cautivada por los temas de infancia y juventudes, por el trabajo político, y entonces lo que hice fue empezar también a hacer de eso mis temas de interés, de estudio, de investigación. Y de allí el doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud, y me he quedado en esa línea, ¿no? Entonces estoy sumamente comprometida ahora con estos temas. Soy activista en foro educativo, estudio los temas de educación intercultural bilingüe y los temas de juventudes. Entonces, yo también siento, como Eduardo, que hay una continuidad, que el tránsito por el partido, por la juventud mariateguista, es como si hubiera marcado nuestra vida tan fuertemente que dejó instalada ahí unas preocupaciones, unos intereses, una agenda, digamos, que luego de alguna manera uno la va resolviendo y desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Y nunca alejado, por lo menos puedo testimoniar, nunca alejado de estos mismos principios, de esta identidad como mujer, como izquierdista,
que es lo que también está habitando mis investigaciones, mi trabajo como docente universitaria. Ahí está, ¿no? Yo no dejo estas convicciones porque son parte de lo que soy ahora, ¿no? Ahora, pero la continuidad, lo interesante es que es en la trayectoria personal, en las motivaciones personales, en las rutas que uno toma en su vida. En eso hay una continuidad. Donde hay una ruptura, creo, es en el fenómeno generacional, ¿no? El momento del fujimorismo, el momento del conflicto armado, las consecuencias terribles que tiene todo ese proceso, implican una ruptura en la historia de la izquierda, ¿no? Entonces, quienes hacíamos política en ese momento, no nos podemos volver, no tenemos la situación de hacer recambio generacional con quienes la hacían desde antes, ¿no? Porque los partidos estallan, porque el fujimorismo destruye la vida política del país. Hay un hueco en la historia del Hay un hueco allí, ¿no es cierto? Y entonces cuando comienzan las protestas contra Fujimori, cuando cae Fujimori, ya es otro personal político que está ahí, es otra juventud política la que está ahí, que hace su trabajo político, su formación, de nuevo, prácticamente de la nada. No, pero No, además hay una característica que me gustaría conversarla con ustedes. Desde ese periodo hasta el actual, tenemos una sociedad súper dispersa. O sea, antes, recuerdan, de alguna forma teníamos bloques sociales e identidades políticas muy fuertes. Por decir, teníamos un sector obrero muy fuerte, un sector campesino muy fuerte, un sector de trabajadores de la educación y estatales muy fuerte, ¿no? Y también teníamos identidades políticas como el aprismo, la izquierda, la derecha muy claras, ¿no? Hoy no hay nada de eso, ¿no? Claro. No, es que eso es el resultado del fujimorismo y su revolución neoliberal. O sea, lo que hace el neoliberalismo es destruir las clases sociales populares. Lo que decía Rosana, o sea, si tú tienes dirigentes obreros que un día de repente están en la calle, lo que eso significa es que simplemente destruyeron la clase obrera y que las medidas neoliberales eran precisamente para destruir sindicatos y destruir la clase obrera como tal, como clase. O sea, a los grupos, a las clases populares, el neoliberalismo les hizo lo que la reforma agraria le hizo a la oligarquía. Claro. Los deshizo como clase. La desapareció. Exactamente, ¿no es cierto? Y son traumas históricos evidentes. La oligarquía lo tiene, y lo tiene la izquierda de los 80. Claro, pero entonces hay en efecto esa... Tú puedes ver eso antes incluso, porque en los años 80 empieza la gran recesión, ¿no? Así es. Es decir, la base material sobre la cual se articulaba la gente se empieza a perder, ¿no? Y en realidad Fujimori lo que viene con el neoliberalismo es a darle la estocada final, ¿no? Y entonces se caen los gremios y caen los partidos. Yo discrepo mucho de esa explicación sobre la crisis de la izquierda que dice, es que tuvimos dirigentes traidores, ¿no? O traicionaron, ¿no? No fueron consecuentes, ¿no? Claudicaron, ¿no? Son una retaíla de evaluaciones morales, ¿no? Que al final no explican nada porque se ignora, por ejemplo, como les digo, que la base social de la izquierda se cayó. Y si la base social de la izquierda se cae, la izquierda no se puede sostener en el aire, ¿no? Somos producto finalmente de una base social y la base material de esa base social se había caído, ¿no? Eran tiempos muy duros ya desde la época de Morales Bermúdez, pero luego se intensifican en la época de García probablemente, y con el fujimorismo ya viene lo que es la política hoy, ¿no? Que es un negociado de grupos de negocios articulados. Y que el neoliberalismo se instaló con todo. Claro, y ¿no? se meten a hacer política, ¿no? Y el neoliberalismo lo que hace es destruir las colectividades. O sea, el neoliberalismo lo que hace es individualizar, atomizar a la sociedad. Sí. Si eres atomizado, entonces cada uno ya deja de ser ciudadano, uno es un consumidor. Es un consumidor de partidos políticos, de opciones políticas. Uno vota de la misma manera que escoge una marca de pan, ¿no? Es eso, ya no hay identidad, no hay organización y no hay identidad de clase tampoco. Entonces, que no es que hayan desaparecido las clases, sino que desapareció la identidad de tal. Y entonces, ese es el punto de la refundación entonces de lo político es para mí lo fundamental. ¿Qué forma tendría la refundación de lo político en una sociedad como la nuestra? Considerando además que en los 90 el movimiento social, el tejido social fue herido mortalmente, ¿no? Y que luego ante este embate del neoliberalismo
lo que tenemos muchas más dificultades para recomponerlo, porque ya cada cual está pensando en cómo sobrevive, cómo sale adelante, cómo funciona en esta sociedad que es disfuncional, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío. Los partidos de izquierda, en el tiempo en que nosotros militamos, estaban enraizados en ese tejido social. Y a la vez el partido le daba fuerza, le daba sentido, le daba horizonte a ese movimiento social. Entonces, cuando eso ya no hay, ¿cómo pensarnos hoy en una refundación como movimientos, como izquierda? Incluso, ¿cómo pensar el partido político hoy en estos contextos? Hay un desafío enorme. A veces siento que las fuerzas transformadoras de izquierda no están mirando la crisis. O sea, siento como que te están pensando en que este es un enorme bache, ¿no? Y que luego volverán a las cosas a ser como antes, ¿no? Y entonces no tienen ninguna estrategia para la crisis, ¿no? Están esperando que la crisis pase y bueno, luego volvemos a hacer los partidos de antes. Esto venía a colación de lo que dicen, ¿no? Hay que pensar en nuevas formas partidarias, ¿no? Hay que pensar, creo yo, en nuevas estrategias, ¿no? Pero sobre todo, siento yo que hay que construir un nuevo horizonte político. Cuando la Juventud Marateísta activaba, una de las cosas de lo que ustedes han dicho, me venía a la mente, es esa juventud tenía un horizonte político, que era lo que de alguna manera sostenía muy íntimamente su accionar, ¿no? O sea, tenía un norte, tenía una utopía que le llamaban, ¿no? Hoy no hay. El propio socialismo está en crisis en términos de utopía, ¿no? En términos de esperanza, en términos de ilusión entre la gente, ¿no? Antes sí había barrios enteros, se decían socialistas, probablemente no supieran o no tuvieran comunidades autogestionarias, ¿no? Claro. Pero Guaycambi y El Salvador eran comunidades autogestionarias. Pero yo recuerdo que eran las más simbólicas, ¿no? ¿Ya? Pero yo recuerdo mucho que en otras zonas periféricas de Lima había barrios enteros con su bandera de Izquierda Unida allí. Sí. Y barrios enteros de verdad, ¿no? O sea, no es que había un vecino que ponía su afiche, no, eran barrios enteros de izquierda. Así como también había un pueblo aprista, por decirlo así, ¿no? Barrios enteros apristas, ¿no? Hoy día, como tú bien dices, las identidades se han quebrado absolutamente, ¿no? Probablemente sea uno de los daños mayores del neoliberalismo, ¿no? Y sin embargo, el neoliberalismo crea también su propia oposición, ¿no? O sea, el liberalismo te destruye no solo como trabajador, sino que te explota como consumidor, ¿no es cierto? Pone a las mujeres, a las disidencias sexuales en un lugar marginalizado, ¿no es cierto? Pone a los trabajadores del campo en un lugar marginalizado, ignorado, invisible. Entonces, crea también sus propias oposiciones. La pregunta es si esas oposiciones llegan a convertirse en movimiento, ¿no? Si se logran convertir en movimiento, entonces tú tienes la base objetiva para que haya movimientos políticos que vayan más allá del proceso electoral. Claro, pero además movimientos que logren traducirse políticamente, ¿cierto? ¿No? Que logren tener una expresión política, porque algo que yo veo hace años, ¿sí? Por ejemplo, en movimientos sociales, a nivel campesino, a nivel obrero, a nivel indígena, a nivel feminista, pero eso no tiene una expresión política, no tiene una traducción política, ¿no? Pero están cobrando forma, creo yo, justamente del descontento a decidir o ir confluyendo hacia un movimiento que puedes llamarle antisistémico o digamos de contracorriente, pues empiezan a darle forma y a mirar que puede haber otros horizontes en otros lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy muy interesada en qué es esto del buen vivir, ¿no? El sumus causa que pues lo puede sonar a algo folclorizado, algunos dicen esto es el pachamamismo y no sé. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay otra manera de vernos como seres humanos, de vernos como sociedad, de entendernos en la relación con la naturaleza, que nos interpelan fuertemente. Pero no estamos mirando todavía hacia allí. Creo que esto está introducido precisamente por esos movimientos, organizaciones, voces
que vienen desde pueblos originarios, que tienen ciertas compatibilidades con los movimientos ecologistas y que nos están diciendo algo. Nos están diciendo que, como estamos viviendo, no podemos seguir. No es viable seguir en este individualismo. No podemos ser seres sociales y ser tan antisociales, sabotearnos como humanos. Entonces, yo creo que ahí hay claves interpretativas, epistemológicas, que necesitamos ir mirando, ¿no? Sí, no todo lo sin vamos duda. a resolver en los marcos de lo que aprendimos como marxismo, como leninismo, porque ya hay otras cosas hoy, ¿no? Tenemos que explorar, tenemos que abrirnos a otras fuentes. Claro, sin duda, pero el tema es en qué escenario se empiezan a resolver estas cosas. En el escenario político, en el escenario cultural, ¿no? Claro, es que el escenario yo creo que no depende de la voluntad de uno, ¿no es cierto? Lo Claro. que depende de la voluntad de uno es invertir esfuerzo cuando hay los índices, los indicios de que puede haber un movimiento y convertir en efecto eso en un movimiento y darle representación. No creo que todo haya sido fracaso. O sea, por ejemplo, la experiencia del Frente Amplio en un determinado momento implica, por el nombre mismo, ¿no?, que la lógica, por lo menos intuitiva, era que había que sumar todas las luchas, ¿no? Y entonces se forma un espacio, curiosamente, donde hay, estoy junto a una izquierda del trabajo, una izquierda de, la izquierda pues de clase, ¿no es cierto?, la izquierda que representa a trabajadores, sindicatos, etcétera, y una izquierda de las libertades, ¿no es cierto?, una izquierda que representa la vida, que representa el lugar de las mujeres, las disidencias sexuales, otras identidades. Esa identidad amplia sí logró surgir en un determinado momento y está en algunos momentos de protesta muy fuertes a lo largo de los últimos 15, 20 años. ¿No? Lo que pasa es que creo que también ahí entra, ¿no?, la pregunta que hacías, si es que nuestras identidades políticas efectivamente representaban bases concretas y por lo tanto se podía llegar a acuerdos, ¿no? Es distinto hacer acuerdos desde una política donde cada sector, cada partido político representa un sector, a espacios donde cada partido político representa una persona. Sí, pues, ¿no? como... Si es solamente personas, pues apenas haya un choque de personalidades se acaba la cosa, que es lamentablemente algo que también nos ha pasado últimamente. pues, Sin sí, movimientos sin no hay ninguna duda. viabilidad para Claro. la izquierda. Ah. Es lo que yo creo. A mí la verdad me alegra que 30 años después nuestros jóvenes marteístas todavía podamos conversar sobre estos temas. No, y conversar sobre las preocupaciones del país. Necesitamos volver a preocuparnos, como dice Eduardo Cáceres, no solo de la coyuntura, ¿no?, sino qué perspectivas tenemos como país, qué salidas podemos dar como fuerzas de cambio, ¿no? Sí, yo creo que una cosa que la izquierda no puede hacer y no debe hacer es el tráfico de la nostalgia. ¿No es cierto? Es vivir de los grandes momentos, los grandes líderes del pasado, los grandes movimientos, etc. O sea, si la izquierda es algo, es innovación, ¿no? Y tendría más bien que abrazar los cambios, abrazar la novedad, abrazar lo nuevo, ¿no? La izquierda tiene que ser muy parricida, ¿no es cierto?, para realmente ser tal. Hay que aprender de cosas del pasado, sin duda, pero creo que ese sentimiento de ruptura, ese impulso de innovación, es algo que siempre le ha resultado a la izquierda. Sí, pero ¿sabes qué creo, Eduardo? Rosana, que la izquierda ha preferido quedarse con los himnos, con los símbolos, con las banderas, ¿no? Y no con el fondo que nos llevaba a ser gente de izquierda, ¿no? O sea, ¿cómo me explico que hoy la izquierda sea 4% o 3% del país? En términos electorales, digo, ¿no? Electoralmente, sí. Sí, electoralmente, ¿no? Cuando, sin embargo, como voluntad de cambio, ¿no?, este país es más del 50%, Claro. ¿no? Ya lo probó en las últimas elecciones. No más allá de la frustración que puede ser Castillo. Pero hay el 50% más uno por lo menos de una gran voluntad de cambio. Pero la izquierda no expresa eso. Siento que la izquierda se queda con sus himnos, con sus rituales tribales, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y se está olvidando de la voluntad de cambio que hay en el país. Ahí hay un tema, creo, sobre el cual debemos juntarnos nuevamente para reflexionar y ver qué se hace, Y por ¿no? eso es importante este espacio, ¿no? O sea, me encanta Historia Total porque
no se trata solamente de mirar el pasado, se trata de hacer una lectura crítica de lo que hemos sido, de lo que hemos vivido, y desde allí ir pensando el presente sin miedos. Sí, en ¿no? realidad queremos mirar el pasado de refilón, porque de hecho lo que estamos haciendo es mirar hacia adelante. Así es. Eso es lo que queremos. Y creo que está bien, ¿no? Creo que tus aportes sirven mucho para eso, Rosana, Eduardo, y espero tenerlos nuevamente en otro momento. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Muchas Augusto. gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, Eduardo. Bien, llegamos al final de Historia Total. Nos veríamos el próximo domingo a las 10 de la mañana, como siempre.